Familias Preventivas, activamos nuestro consultorio médico. Las bebidas energéticas, ¿cómo afectan al corazón? Estamos con el doctor, gran amigo de la casa, Alfonso Mora, cardiólogo. Doctor querido, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Disfrutando de todo lo que tenemos hasta el momento aquí en Contacto. Hoy ha sido bien ameno, a pesar de las malas noticias, también ha habido lo bonito del canto. Doctor, y ahora hablemos un poco de crear conciencia, porque el tema y el auge de las bebidas energéticas ha cobrado mucho en los últimos tiempos. ¿Cómo puede afectar al corazón? Bueno, comencemos por algo. Tú mismo lo has dicho, todo el mundo ahora ingiere bebidas energéticas. Después de hacer ejercicio. No hay alguien que no haya ingerido bebidas energéticas. Si tú te pones a ver el componente de cada bebida energética, vamos a tener primero la cafeína, vamos a tener los azúcares, la taurina, el guaraná, el ginseng. Entonces, ¿cuál es el problema? Si lo ven por separado, efectivamente no es elementos que te van a causar daño. El problema es la suma. Estamos hablando que si yo tomo cafeína, por ejemplo, el café solo no me va a hacer daño. No. Pero si lo mezclo con cafeína, con taurina y guarané, se potencializa el efecto. Y no solamente es eso, sino que tenemos que considerar la concentración que hay en cada bebida. Hablemos un poco de eso, doctor, ¿ya? Porque, por ejemplo, en azúcares, ¿cuál es el gran problema? Una bebida de estas puede llegar a equivaler en azúcar 13 cucharadas de azúcar. Eso es demasiado. Café puede llegar a tener hasta 400 miligramos de café, que implicaría más allá de 5 tazas de café. Wow. ¿Ya? Cada bebida. Y asimismo, eso se va a potencializar, por ejemplo, con el guaraná. El guaraná es una raíz natural, pero ¿cuál es el problema? Que tiene cafeína. Correcto. Duplica el efecto de la cafeína. Tiene la taurina. La taurina es un aminoácido esencial. Claro, lo pueden usar para ir al gimnasio, desarrollar masa muscular, pero no saben el efecto que hace en sumatoria a nivel de músculo cardíaco. O sea, el problema es la mezcla de todo eso. Es la combinación. Es más, va a haber algún nutricionista, va a decirme, sí, doctor, pero sí se puede tomar en poca... Sí, sí se puede tomar. Me vas a decir, media latita al día porque quieres activarte, estar físicamente activo, mentalmente despierto. Pero ¿cuál es el gran problema que tenemos? Cuando nosotros tenemos algo que se llama, que es natural, la respuesta fisiológica al estrés. Correcto. Porque nosotros vamos a estar estresados por el trabajo, porque la delincuencia, por los asesinatos. Aumenta el cortisol. Exactamente. Aumentas el cortisol, bloqueas la adenosina, estás despierto. Pero ¿cuál es el problema? Cuando ya pasa el efecto de esta bebida energizante, todos esos receptores que estaban bloqueados por la cafeína son llenados en cantidades industriales por la adenosina. ¿Y qué sucede ahí? Ese paciente está con somnolencia, pasa dormido. ¿Y cuál es el efecto? El ciclo. Correcto. Necesito otra bebida energizante. Y se toma 2, 3, 4 en el día y no saben el daño que hace. Porque puede ser que lo toleren. Los jóvenes pueden tolerar. Nosotros, doctor, incluyase. Nosotros los jóvenes pueden llegar a tolerar una frecuencia cardíaca máxima porque hablemos fisiológicamente, la frecuencia cardíaca máxima de cada uno de nosotros es una constante de 220 menos la edad de cada uno de nosotros. Correcto. Sucede que los jóvenes comienzan a tomar esto y como no alcanza su frecuencia cardíaca máxima, se sienten en plenitud. ¿Me puede dar un paro cardíaco, doctor, si yo veo de que no me pasa nada? Toma. Te puede pasar una arritmia compleja junto con una hipotensión. Wow. Y eso te hace una parada cardíaca. ¿Cuál es el gran problema? Porque te produce una vasodilatación. Todos estos componentes que estamos hablando, las bebidas energizantes, también producen vasodilatación. Le sumas a la cafeína en cantidades industriales, junto con el ginseng. Entonces, primero que nada, hubo una dureza de la arteria, luego produjo una taquicardia, aumentó la presión arterial y luego claudica. Ahora, ¿qué pasa si yo mezclo la bebida energizante con whisky? El gran problema de esa mezcla, aparte de que me daña el whisky, es el hecho de que la cafeína produce una pantalla al efecto embriagador del alcohol. ¿Cómo es eso? Te voy a explicar. Si ustedes toman alcohol, vodka, whisky, hasta la misma cerveza, ¿verdad? La cafeína habitualmente la tomaban después. Dice, me tomé unos tragos, necesito estar despierto. Correcto. La cafeína te bloqueaba y te ponía una pantalla, así como que no sentía los efectos del haber estado embriagado por el alcohol. Pero ¿qué sucede cuando ya mezclas estas bebidas energizantes con alcohol? Sigues tomando el alcohol porque está apantallado entre el azúcar, la cafeína, y la cantidad de alcohol es mayor todavía. Y sucede que piensas que puedes manejar. Te sientas en el carro y sucede que
estás totalmente desorientado, con pérdida de los reflejos y los accidentes vienen por per se. Eso, Dios no quiera, me pasé de tragos y empecé a tomar, pero tengo un amigo muy cercano que de hecho trabaja conmigo, joven, aún no siente los efectos de la edad, no pasa de los 30 y pico de años, se llama Oscar, y él va a las fiestas y mezcla bebida energética con trago. Ahora no se ven los problemas, doctor, pero ¿qué puede pasar? No solamente en él, sino en todos los adolescentes que ahora se van de farra y tienen esa mezcla. ¿Qué puede ocurrir en mi organismo a largo plazo, doctor? Es que te voy a decir algo, Gaby. Tú piensas que ahorita no va a haber el efecto. Sí hay, porque los jóvenes que tienen predisposición, tanto genética como familiar, a una enfermedad cardiológica, lo que están haciendo es llevar al máximo la resistencia de su corazón. ¿Y qué va a pasar? Pueden aparecer las arritmias, tipo fibrilación auricular. Tuve un colega de 30 años de edad que salió de una guardia, tenía que cumplir con un compromiso, hizo esa mezcla y llegó, sumándole a otras tabletas, estimulantes, vasodilatadores para la actividad sexual. Oh, Viagra. Entonces, tomó Viagra, alcohol y las bebidas hidratantes, hizo una fibrilación auricular. Claro, fue un diagnóstico porque lo encontramos. Quizás esa enfermedad le hubiera aparecido después de 15 años. Pero imagínense si hubiera sido una fibrilación auricular mientras iba manejando, perdía el conocimiento, doctor, se estrellaba, podía causar un asesinato, digámoslo, por el alcohol. Exacto. Y también podía fallecer esa persona. ¿Qué decirles a estos adolescentes que dicen, es que necesito para poder estudiar y no dormirme, es que necesito para poder estar en onda con mis compañeros, es que necesito? Lastimosamente, estas bebidas hidratantes, no son hidratantes, energizantes, porque las hidratantes no hay problema, son isotónicas. Correcto. Pero las energizantes es de venta al público. Y libre. Inclusive, hasta los campeonatos de Fórmula 1 escuchan un Red Bull, escuchan Monster. Y lo peor de todo es que tenemos demasiadas, ¿cómo se puede decir? Auspicio. Mezclas, o sea, diferentes sabores. Concentraciones en cada marca de ellas, que sucede que tú no sabes lo que estás tomando, no sabes qué cantidad de café estás tomando, no sabes qué cantidad de azúcar estás tomando. Y bueno, o sea, esa es la situación grave. Doctor, ¿usted es tajante en este sentido? Es decir, ¿no tome bebidas energéticas o cuándo puedo yo acceder, sí, a tomarme una de estas bebidas? Ninguno de mis pacientes puede tomar una bebida claro, que van con afectaciones cardiológicas. Ya son personas que son hipertensas, ya han tenido arritmias, son diabéticas. O sea, hipertensos los que toman la pastillita para la presión, cero, no pueden. No pueden. Okay. Porque lo que pasa es que, no sé si en algún momento recuerdas, cuando hemos tenido entrevistas sobre la presión arterial, la dureza de tu arteria aumenta la presión arterial, aumentas la frecuencia cardíaca, entonces le estás explotando a la bomba que es el corazón. Entonces ahí vienen las arritmias. Sí, hemos tenido casos de pacientes que toman seguido, llegan a nuestro hospital, estamos en el Efraín Jurado López, tenemos un servicio de cardiología espectacular, hacemos Holter, hacemos la prueba de esfuerzo y encontramos una arritmia. ¿Lo podemos arreglar? Sí, pero eso no quiere decir que no va a volver a repetir, porque esas células miocárdicas están sensibles al uso de energizantes. Están que preguntan también vía redes sociales, voy a tener una noche de placer, me tomo bebida energética y con el Viagra, que es la mezcla que usted dijo que es terrible. Pero enfatice, doctor, en ese punto. Estos medicamentos que estimulan o corrigen la disfunción sexual son vasodilatadores. En el momento que estás tomando bebidas energizantes, sumas la presión arterial, la taquicardia y la vasodilatación, puede llegar a tener un efecto contraproducente para el organismo. ¿Qué va a pasar? Puedes entrar en un shock, puedes caerte desmayado en pleno acto sexual. ¿Y qué es lo que pasó? No salió. Y ya hemos visto casos, sí, hemos visto doctor, casos que nos puede dar un poco de risa, pero es realmente terrible. Entonces, ¿de dónde yo busco la energía para no tomar estas bebidas energéticas, doctor? ¿De qué manera natural el adolescente que nos está viendo y que quiere sentirse en onda para poder estudiar, o los transportistas que están en la noche para no dormirse? Lo más importante, y no debemos olvidar, nosotros tenemos que cumplir unas horas de sueño. Tenemos que cumplir 6 horas mínimo hasta 8 horas de sueño. Tenemos que alimentarnos sanamente. La misma taurina lo vamos a encontrar en vegetales.
Ya, el café, sí, el café lo vas a poder tomar puro, no combinemos, y sobre todo el azúcar. Estoy hablando de las concentraciones que puede llegar a ser 13 cucharadas de azúcar en una sola bebida. Imagínense esa persona que no está haciendo ejercicio, toma la medicación. Cultura diabética. Exactamente, es la resistencia a la insulina, es la diabetes, la obesidad, y ya hemos hablado varias veces de lo que pasa cuando no cuidamos esos factores de riesgo. ¿De dónde usted saca la energía o cómo la puede obtener cuando tiene esas noches largas de estudio, doctor? Porque un médico nunca deja de estudiar. Correcto, a veces hemos tenido, bueno, en nuestra época realmente las guardias de 24 horas eran muy desgastantes. Teníamos que descansar por lo menos 1 hora y media. Correcto. Te digo que los ciclos de sueño que son de 1 hora y media te permiten a ti recuperar y algo nivelar la parte del cortisol. Pero sí es necesario alimentarse bien, hidratarse bien y descansar. Doctor, antes de ver en contacto y de darme cuenta que esto me hace daño, tuve una fiesta, tomé whisky con Red Bull y después me tomé la pastita del Viagra y siento que me duele el pecho. ¿Cuáles son esos primeros auxilios que yo tengo que hacer para poder salvaguardar mi vida? Hay que correr a una emergencia, decir la verdad, no nos oculten el hecho de lo que han tomado, para que el médico tenga la forma de hacer un tratamiento adecuado. Eso es por la pastilla que les da vergüenza decir a los caballeros, me tomé la pastilla azul. La azulita. Es la hidratación, vamos a usar medicamentos apropiados, tanto los diuréticos como los hipotensores, y obviamente hay que monitorizar a las personas que han estado bajo estos efectos. Y hay unos otros antídotos, digamos, a las intoxicaciones por estos medicamentos que no son realmente drogas malignas, porque ya te dije, correcto, por separado no te hace daño, pero en conjunto la mezcla, esta combinación es inadecuada para cualquier ser humano. Para los niños, una locura. Para los mayores de edad es un riesgo enorme. Así es. Gracias, doctor. ¿Cómo va el día a día? ¿Cómo va la salud pública? ¿En qué etapa estamos viviendo? Ya pasamos un poco la etapa invernal, se vienen las nuevas vacunas ahora con el COVID. Actualícenos un poco también, cambiando un poquito de tema, de su día a día en el hospital. Bueno, en nuestro servicio de cardiología somos 6 especialistas, aproximadamente cada uno al año estamos viendo 2.500 pacientes. Entonces, vamos a tocar un puntito aprovechando el tema de las vacunas. Sacaron unas noticias diciendo de las trombosis que producían una vacuna AstraZeneca, en este caso. Pero la casuística nuestra, de los pacientes que realmente acuden a control de su diabetes, de su presión y de su arritmia, no hemos tenido complicaciones. Ok. 1. 2. Esto de las trombosis, a veces son campañas negativas que se hacen en contra de una vacuna, pero recordemos que los anticonceptivos, el tabaco también produce trombosis y nadie las menciona en este momento. Es verdad. Los que vivimos esta época de pandemia, sabíamos que necesitábamos ayuda para evitar más muertes. Nos llegaron las vacunas, sí, varias vacunas, de diferentes marcas, con diferente función, pero con la misma finalidad. Correcto. La vacuna de la AstraZeneca, había trombosis coronarias, pero eran pacientes obesos, diabéticos, dislipidémicos. Yo no le puedo echar la culpa solamente a una vacuna. Claro, ya tienen otras condiciones. La misma enfermedad del COVID producía trastornos de coagulación. Correcto. Entonces, vamos al hecho de que esto es riesgo-beneficio. Cuando quizás pueden decir, no, es que no tuvimos tiempo de examinar, de hacer más estudios. Obvio, nosotros queríamos ayuda, queremos tratar el COVID. Correcto. Y si nos llega una ayuda, si me llega algo de comer, un arroz, yo lo preparo. Correcto. Preparo con las dietas que dan acá. Correcto. Pero sucede que si la vacuna me está dando una mano para disminuir el número de fallecidos o de complicaciones, la tengo que tomar. Totalmente de acuerdo, doctor. Me quedo con esas palabras y a propósito toqué ese tema porque el día de mañana vamos a estar conversando con un especialista por el tema de ¿me debo de volver a vacunar contra el COVID? A propósito de cerca de 500.000 vacunas que van a llegar a nuestro país y que el Ministerio de Salud Pública está haciendo un llamado para quienes no pudieron acceder a las vacunaciones anteriores. ¿Nos debemos de volver a vacunar? Eso lo estaremos hablando con un especialista. Y también, segundo, ¿qué hacer con una arritmia, con un paro cardíaco? ¿Cuáles son esos conocimientos básicos de primeros auxilios para marcar la diferencia en minutos cruciales? Estamos invitándolos a que se inscriban a través de www.ecuavisa.com, un taller totalmente gratuito de 12 módulos. Aprenderemos juntas. Nos vamos a una pausa y ya venimos.